Y yo considero que llegamos a ser un poco más, yo considero que llegamos a ser incluso familia. El que nos abrazáramos y dijéramos, échale ganas, en la siguiente lo recuperas. Yo siempre diré que somos los campeones estatales, porque para mí incluso ellos lo son. Yo siento que fue el encontrarme con las personas correctas para poder tomar el camino de seguir en el ajedrez. Y fue satisfacción de llegar a la escuela y decirle, mira, lo hice. Y fue en nombre tuyo. Porque el punto no era solo una victoria mía. El punto es que todo mi equipo tuviera esa victoria. Hola, soy Vicente Fiesco y estás escuchando la 4ª temporada de Educosmos, Seres que Tejen. Algo que a mí me gusta mucho y que para mí ya es una tradición en Educosmos es tener a personas que yo he visto crecer a lo largo del tiempo. Ella pues no la vi crecer desde chiquita porque pues llegó ya a mitad de su formación en la secundaria conmigo, pero desde que la conocí la he visto crecer de manera enorme. El día de hoy es un monstruo en lo que hace y me siento muy orgulloso de tener en este episodio, hablando de las infancias y hablando de algo que a mí me apasiona como es el ajedrez, a Dana Jimena Sánchez. Dana, muchísimas gracias por formar parte de esta temporada de Educosmos. En verdad no sabe lo feliz que me hace tenerla con nosotros. Bueno, más bien le doy yo las gracias a usted por haberme invitado y pues yo súper orgullosa y contenta de poder apoyarla en sus proyectos. Dana, estamos ya a horas de irnos al torneo ya nivel sectorial Valle de México. Ya estamos a nada de irnos a esta nueva fase del torneo. Y antes de que lleguemos a este punto ya medular al que se va a enfrentar el día de mañana, pues vamos a hablar un poquito acerca de ajedrez. En la secundaria desde hace algunos años en la cual usted estudia se comenzó a permear el ajedrez y se comenzó a trabajar con el club de ajedrez. Y usted llegó el año pasado en una generación que en verdad prometía mucho. ¿Cómo fue llegar a ajedrez? ¿Cómo fue que lo encontraron? Porque yo no la recluté. Yo nomás sí que me la trajeron y empecé a trabajar con usted. Pero ¿cómo llegó usted a este club de ajedrez? Pues, o sea, yo ya había querido para participar en estas competencias. Mi primer intento fue en primero. Cuando yo entré a la secundaria fue como mediados del segundo trimestre en que salió la convocatoria para poder participar en el torneo de la escuela. Entonces yo me inscribí junto con varios de mis compañeros, pero estábamos muy entusiasmados la mayoría y éramos muchísimos. Entonces nos dijeron que pues que no podíamos, entonces que solo iban a reclutar algunos al azar. Entonces, con esto yo me medio desanimé un poco. Y no fue hasta segundo que empezó a trabajar usted con varios de mis compañeros. Entre ellos, uno de mis compañeros que se llama Iván. Y él me dijo que él, o sea, que yo ya estaba inscrita, que él me había inscrito para que yo me animara a participar. Porque yo aprendí a jugar hace 2 años, aprox. Y en ese momento yo llevaba un año, o sea, pero yo sabía jugar entre comillas porque solo sabía mover las piezas. Y pues yo estaba como nerviosa de que yo sentía que no iba a estar a la altura. Pero pues me terminó convenciendo porque incluso me dijo que tenía como que pagar una tipo de inscripción y que él me la había pagado, cosa que después ya me enteré que no era cierto. Pero pues gracias a esto él me metió. Y pues sí, cuando yo llegué, jugué con uno de mis compañeros, que acaba de aclarar que me dio una rastriza. Pero justamente eso fue algo que me motivó a seguir, a empezar a estudiar, a empezar a practicar para en algún punto ganarle. Y pues así yo fue como de que, por suerte, yo considero, o bueno, a lo mejor no suerte, azares del destino, que bueno, usted nos puso a prueba. eh, Me acuerdo que le gané. Y
entonces así fue como se me seleccionó. Pero bueno, para mí fue algo complicado porque yo seguía sintiendo que no estaba a la altura. Porque, pues sí, la mayoría de mis compañeros, usted sabe que empezaron a jugar desde chiquitos, desde la primaria. Su familia sabe, les enseñaron. Pero, pues no, yo soy de la primera ajedrecista, por así decirlo, de mi familia. Entonces yo sentía que me faltaba práctica, me faltaba experiencia, o sea que estaba en una desventaja, por así decirlo, con mis compañeros. Pero justamente esto me ayudó a querer como intentar superarme y estudiar más, esforzarme más, practicar más. Y pues hasta eso, después pasó en el primer torneo, en el cual pues fue en la escuela, fuimos la sede y fue pues tuvimos un resultado muy satisfactorio, creo yo. Antes de llegar a ese primer torneo, hay que hablar un poquito acerca de cómo fue su selección. Porque algo que nos falta en ajedrez siempre son niñas. Sí. Y eso lo vamos a abordar ahorita más adelante. Siempre nos hacen falta en ajedrez niñas. ¿Cómo sintió ese proceso de selección para formar parte en ese momento de ese club, de ese grupo que era un equipo mixto? ¿Cómo sintió ese proceso? ¿Cómo se sintió antes de llegar a ese primer torneo hace ya más de un año? Pues la verdad fue como muy complicado porque en ese momento dos de mis grandes referentes en el ajedrez fueron mis, bueno, ya ex compañeros Torres y Copado, que pues a mí se me hacen muy buenos en el ajedrez y no se me hacen, son. Entonces, el estar jugando con ellos y que me estuvieran constantemente quedando una rastriza, este, fue muy complicado, que me fue desgastante, la verdad, porque fue como yo tener que ponerme a la mayoría del nivel en un mes. Cuando la mayoría ya tenía práctica, ya tenía experiencia, yo, pues en un mes yo me tuve que intentar poner a la expectativa de los otros. Porque pues, sobre todo porque iba en un equipo. Entonces, mis errores no iban a ser solo míos. Mis errores iban a perjudicar a todo el equipo, cosa que pues no quería que pasara. Y pues, a pesar de que fue desgastante, lo disfruté. Eh, sí, lo estuve disfrutando. Fue con usted, que en su momento, desde un principio me cayó muy bien. Después con una de mis amigas, que pues los estuve como compitiendo, por así decirlo, por el lugar. Que pues, fue también un poco desgastante el sacar una de mis amigas y yo quedarme con el lugar. Pero pues creo que lo trabajamos muy bien. Y sí fue complicado porque justamente a mí me reclutaron, por así decirlo, me presentaron porque hacía falta niñas. Y pues creo que en la mayoría de los equipos, la mayoría son niños. Pero pues el trayecto a ser seleccionada, la verdad sí fue entre complicado y fue desgastante, pero a la vez emocionante. Y cuando pasa este primer torneo y usted queda invicta, aun y cuando, siendo muy honestos, en ese momento le hacían falta todavía recursos, le hacían falta herramientas, ¿cómo se sintió al ver que contra sus oponentes, que eran niñas, usted sacaba la ventaja? Pero la verdad, yo, o sea, ese torneo yo llegué súper nerviosa, yo dije, me van a dar la rastriza de mi vida. A lo mejor fue un error, porque yo considero que siempre tienes que ir con toda la actitud de que vas a ganar. No por esto digo que llegues de que con los egos hasta el cielo, porque yo siento que también te termina siendo algo contraproducente. Y ese vez yo en ese torneo yo iba con las expectativas súper bajas sobre mí. Pero o sea, en la primera ronda paso y empiezo a ver que mi oponente regalaba ciertas piezas, cometía varios errores. Y fue cuando yo a lo mejor agarré un poco más de confianza en mí misma. Y cuando salí de esa partida fue muy satisfactorio el ver que, o sea, que todo lo que me había desgastado, que todo lo que me había complicado, sirvió de algo. Y así fue con todas las demás, que empecé a ver de que tenían errores, que
que tenían errores, que regalaban piezas, que daban mucho chance a un jaque mate, pues también me sentí muy satisfecha. Terminando ese torneo, la verdad yo fui la más feliz, me sentí muy satisfecha de lo que terminé haciendo, porque justamente no era solo para mí, era para mi equipo. Y bueno, ya yéndonos y avanzando en esta historia, cuando nos fuimos a competir a nivel sectorial en Melchor Ocampo, yo me acuerdo que de repente bajaban y nos hacía falta puntos o habían perdido un punto. Cuando nos actualizaron los resultados y vimos que ustedes iban a la cabeza por más de 4 puntos, el maestro Kay, la maestra Lore y yo gritamos, en verdad gritamos. En esa ocasión, ustedes se trajeron el primer lugar en ese nivel sectorial contra otras 6 escuelas. ¿Cómo fue ese triunfo devastador que tuvieron en contra de las demás escuelas en Melchor? La verdad, ese triunfo fue súper increíble. Yo creo que justo no fue solo porque era un triunfo mío, sino era de todo mi equipo que habíamos estado trabajando juntos, de ustedes. O sea, cuando hablo de mi equipo, los considero a ustedes mis maestros y a mis compañeros, que estuvimos trabajando y que nuestro esfuerzo rindiera frutos. Fue algo increíble. Y justamente a pesar de que a lo mejor en su momento llegamos a perder uno que otro punto, el ver que no éramos solo un equipo de ajedrez, y yo considero que llegamos a ser un poco más, yo considero que llegamos a ser incluso familia, el que nos abrazáramos y dijéramos, échale ganas, en la siguiente lo recuperas. Yo creo que también nos apoyó muchísimo. Y pues la verdad fue súper satisfactorio cuando nos dijeron que íbamos a la cabeza. Justo hicimos de que donde es papá y brincamos, gritamos también de emoción, porque justamente nos dimos cuenta que todo el fruto de nuestro esfuerzo había funcionado. Y ya, después de este devastador triunfo que tuvimos en Melchor, llegó el momento. Llegamos a nivel estatal, llegamos a nivel Valle de México, más de 12 escuelas de todo el estado de México, del Valle de México, y nos llevamos un segundo lugar, un subcampeonato, que tuvo diferentes controversias este torneo, tuvo diferentes cosas medio extrañas, pero aún así nos regimos el subcampeonato. ¿Qué representó en ese momento no ser campeones después de que traíamos esta racha, pero llegar a ese segundo lugar que la verdad, por lo menos a nosotros, nos supo al oro? ¿Qué sintieron ustedes? Pues justamente creo que todos estábamos esperando el regresar con el primer lugar. Y entonces a lo mejor justo yo considero que a lo mejor no ganamos, nos faltó creo que un punto para ganar, pero aún, bueno, para empatar más bien, pero aún así yo creo que fue un logro el saber que realmente nosotros habíamos ganado, que salimos y estábamos unidos, que a pesar de que fue un segundo lugar, al principio sí nos complicó el ver que después de todo un primer lugar, de habernos saltado creo que incluso las regionales, este, tuviéramos un segundo lugar, pues la verdad sí por así decirlo, sí nos generó un problema al principio, pero después el ver ¿sabes? Venimos, nos divertimos, y justamente después de saber que la otra escuela tenía de que entrenadores profesionales, ajedrecistas, que les enseñaban súper reconocidos, ¿sí? Y justamente que nuestro equipo, yo creo que nuestro equipo de ajedrez es muy diverso, y al menos en ese momento era muy diverso, de que teníamos personas que jugaban desde la infancia, hasta personas que lo habían descubierto hace un año. El ver que estábamos en desventaja y aún así conseguimos un segundo lugar, la verdad fue súper satisfactorio. Muy cansado. Me acuerdo que ese torneo fue muy, muy cansado porque justamente hubieron varias controversias, varias polémicas ahí, pero creo que después de todo funcionó, nos sentimos bien, estábamos igualmente muy felices, una que otra tontería salió de nuestro equipo, entonces, a pesar de que no fue en primer lugar, para mí yo siempre diré que somos los campeones estatales, porque para mí incluso ellos lo son. Y pues sí, fue muy, muy satisfactorio y en ese momento para mí significó muchísimo. Y fue justamente como yo siento que fue el encontrarme con las personas correctas para poder tomar el camino de seguir en el ajedrez.
porque justamente como yo lo comentaba, yo ya no quería seguir. O sea, yo pues dije, ya me quedo con mover las piezas. Pero justamente todas esas personas con las que llegué a tener el subcampeonato a nivel Valle de México, me enseñaron que nunca te quedes con lo que tienes y siempre buscas más. Y creo que los 4 lo hemos seguido y seguimos en el mundo del ajedrez buscando más. Nunca nos quedamos con las ganas de quedarnos y queremos seguir avanzando. Entonces, la verdad, ese subcampeonato para mí, a lo mejor no fue un primer lugar, pero para mí siempre va a ser un primer lugar y lo que desencadenó que yo quisiera seguir. Antes de que comenzara este ciclo escolar, para darles un poquito de contexto, en estos encuentros paraestatales deportivos solamente se aceptaban alumnos de 2 años en 2 generaciones y casi siempre se excluía tercer año. Dana ya ahorita está en tercer año y en este tercer grado pues ya se nos dio la apertura de que fueran alumnos de tercer grado a representar a la escuela y se optó por que Dana fuera una de las representantes en femenil individual. Antes de esta Dana, la representante de la escuela era García, quien es su amiga entrañable. La amistad con García, y porque ahorita vamos a hablar acerca de este pase de antorcha, ¿la amistad con García surge en el ajedrez o ya existía antes de esto? No, de hecho, con la García, o sea, éramos de un saludarnos, a lo mejor conversar, pero no éramos amigas. Yo consideraba que éramos compañeras. Pero justamente yo creo que el ajedrez me ha dado muchas grandes amistades y yo creo que la más grande del ajedrez que el ajedrez me ha dado es García, porque no fue solo mi maestra, porque la verdad García me enseñó muchísimo. La mayoría de lo que sé, yo debo decir que lo aprendí por García, porque justamente el tener un referente, mujer, yo siento que yo me sentía más cómoda con una niña que con niños, que era lo que mayormente estaba en el equipo. Entonces García me enseñó, jugábamos y todo, pero no éramos amigas, hasta que llegamos a un punto de tener más cercanía, justamente partiendo del ajedrez. Y ya llegando a este punto, cuando se opta por que Dana sea la representante, se ve a García detrás de Dana como la persona que le impulsa. ¿Qué sintió en ese primer torneo sabiendo que usted era quien llevaba la antorcha y que ahora tenía que ir usted solita, ya sin un equipo, por ese pase a nivel Valle de México? Bueno, yo la verdad, desde el momento, o sea, de todo esto yo siento que va desde que anunciaron que yo iba a ser la representante. A todo esto yo no sabía que yo iba a ir a representar a la escuela en este año. Yo pensé que este año yo solo me iba a quedar como entrenadora, pero al momento que empezaron a decir el equipo mixto y quiénes iban a representar en individual, cuando dijeron que iban a ir uno de tercero y uno de segundo, yo pensé, obviamente va a ir García. Pero cuando dijeron mi nombre, fue un voltear a verla y pues obviamente en ese momento no hablamos porque estaba platicando la maestra Lore, conversando de lo que íbamos a hacer. Pero después salir y decirle de que pues, es que yo no me siento lista, porque es una realidad, yo no me sentía lista para ir a representar el individual, porque justamente no es lo mismo llevar un equipo a ir tú sola. Entonces yo le dije, no me siento lista, y la verdad lo que ella me dijo fue lo estás, yo sé que lo estás, y que una persona, la cual yo considero que me enseñó la mayoría de las cosas que sé sobre ajedrez, me dijera eso, que mi maestra básicamente me dijera eso, fue la verdad muy reconfortante. Y hasta el momento esta García, aunque hay momentos en donde digo, ¿sabes qué? No puedo. Siempre me levanta y es, no, sí puedes. Entonces yo la verdad considero que García eso fue súper importante en cuanto a lo emocional, de levantarme y decir si puedes. Y en el primer torneo que fui a representar en individual, yo la verdad dije, tengo un gran lugar que llenar, porque para mí García es una de las mejores ajedrecistas que conozco, si no la mejor. Yo la tengo de que en mi top uno. Y el saber que yo tenía que llenar o estar a la par de ella fue le tengo que echar. Y así fue.
también en mi primer torneo, pues quedé invicta y fue satisfacción de llegar a la escuela y decirle, mira, lo hice y fue en nombre tuyo. Entonces, la verdad, yo considero que García fue súper importante y una gran motivación para mí, que lo sigue siendo. Ya después de este super invicto, yo recuerdo que nuestro Key Torres y yo veíamos esa partida contra la chica de la Náhuac, que fue cardiaquísima. Y ya yéndonos a este torneo, este último torneo que tuvimos, un nuevo invicto, 5 partidas, 5 puntos, pero esta vez sin el equipo completo. ¿Qué sintió cuando vio que nada más usted pasaba y los otros 5 miembros del equipo, el varonil individual y el equipo mixto, se quedaban en el camino? Yo la verdad, yo siento que cuando alguien se siente mal, no te puedes desmoronar tú también. Y yo la verdad en ese momento yo quería llorar, porque el punto no era solo una victoria mía. El punto es que todo mi equipo tuviera esa victoria. Sé que por cosas, errores, de todo, no pudieron llevarse esa victoria. En mi corazón siempre van a ser mi primer lugar ellos, pero pues por X o Y cosas no se pudo. Pero justamente yo consideraba que yo no me podía desmoronar y ponerme a llorar con ellos. Simplemente quise hacer un apoyo que ellos pudieran decir, ahí está. Y creo que en parte, a lo mejor, bueno, yo no sé, ¿no? No leo mentes, pero creo que a lo mejor en parte lo pude hacer. Y pues, a pesar de que yo hubiera ganado, no, incluso ni sentía correcto el celebrarlo. Porque a pesar de que sí fue un logro, y estoy muy orgullosa de lo que conseguí, yo decía, no fue con mi equipo. Porque justamente el que ellos, pues se quedaran en el camino sí fue muy de, yo no estoy acostumbrada a ir a competir sola. En el anterior año, como usted sabrá, obviamente, llegamos todos. Llegaron los 2 individuales y el equipo mixto. Llegó todo el equipo completo y yo la verdad tenía esperanza de que este año también. Pero sé que el siguiente año lo podrán hacer mejor y yo ya no estaré en la escuela, ya no iré a competir, pero espero poder verlos y que me digan, esta vez nos llevamos el primer lugar. Que ellos obviamente para mí ya lo tienen, pero que puedan llegar y decir, pasamos a estatales y a lo mejor incluso te lleven el campeonato y yo sería la más feliz y más orgullosa de ellos. Una vez usted y yo platicábamos y usted me decía que no creía el hecho de que después de ser el eslabón más débil, al día de hoy, usted fuera nuestra única representante en la siguiente etapa. Yo la he visto crecer, la he visto recorrer todo este camino, la he visto enfrentarse a Torres, a Copado, a Ian, a Alexis, a Benicio, a García, y es lo único que sigue aquí. ¿Qué le diría a la Dana de hace un año, que recién empezaba, al día de hoy, antes de irnos a competir contra otras 20 niñas a nivel regional? Pues justamente yo creo que hace un año me causaba mucho conflicto y estrés el justamente ser el eslabón más débil, porque era tengo que estar a la altura de. Entonces yo me acuerdo que hubo un momento en donde incluso me planteé ya dejar el ajedrez, el despedirme y decir, ¿sabes qué? No puedo. Pero justamente creo que fue el hecho de no querer rendirme, de decir, no, sí puedo dar más para poder estar aquí. Entonces yo creo que si yo le tuviera que decir algo a la Dana de segundo, sería un no te rindas, un lo vas a conseguir, un sí eres suficiente. Porque son cosas que la verdad en su momento yo las tenía muy presentes en mi cabeza. El no eres suficiente. El sabes quién juega mejor que tú, el te ganan. No le puedes ganar a nadie. Hasta que justamente el llevar la trayectoria en los torneos y ver que hay personas que sí, siempre va a haber alguien mejor que tú. Pero tú siempre intentas ser mejor. No te desmotives porque alguien te gana. Yo creo que eso es lo que le diría a la nana de segundo. No te rindas y debes de estar consciente de que hay alguien mejor que tú, pero no por eso desecho de que no debes de seguir avanzando.
Y para todas las niñas que le escuchan, seguimos sabiendo que aún hace falta mucho por recorrer en cuanto a brecha de género en ajedrez. Hasta hace algunos años las mujeres no podían competir por campeonatos mundiales. Hay muy pocas mujeres reconocidas a nivel mundial en el ajedrez y todo empieza desde esta edad, desde la infancia. A las niñas que la ven cuando pasa a recoger sus reconocimientos o homenaje, a las niñas que la ven que está a las 6 de la mañana en la escuela porque ya nos tenemos que ir. ¿Qué les diría si es que se ven interesados por mover esas 32 piezas en ese tablero de 64 casillas? Pues yo la verdad lo que les diría, esto también es algo que me pasó a mí, es que eres niña, es que no tienes el mismo reconocimiento que un hombre, o no eres tan buena como un hombre. Entonces, pues la verdad sí es algo frustrante el que te digan que no eres suficiente por cuestiones de género. Porque a mí incluso a lo mejor me desmotivaba, en su momento sí me llegó a desmotivar, pero a la vez les voy a demostrar que no. Les voy a demostrar que una mujer les puede ganar. Y fue algo que me pasó en los torneos, el decir, ay, escuché a uno de mis contrincantes decir, ay, me tocó una niña, qué bueno. Y le terminé ganando y y le demostré no porque soy niña, soy menos. Y el tenerlas delantera no es cuestión de género. Es cuestión de quién se esfuerza más, es cuestión de quién sabe más, es cuestión de quién sabe mover mejor. Entonces yo creo que yo les diría a todas las niñas que no se desmotiven por comentarios nefastos que hace la gente, porque no es cuestión de género, es cuestión de intelecto. Es cuestión de esfuerzo, es cuestión de disciplina. Justamente como usted lo dice, la disciplina de levantarte a las 4 de la mañana para estar lista a las 6 es bastante complicado. La disciplina de llegar todos los días a entrenar es complicado. El esfuerzo de no querer rendirte, aunque tengas muchísimas ganas de rendirte, es complicado. Y yo siento que no todas las personas lo tienen, pero no es cuestión de género, es cuestión de actitud, es cuestión de disciplina, de querer más. Entonces yo les diré a todas las niñas que lo intenten, que no tengan miedo de probar cosas nuevas, que no tengan miedo de qué dirán los hombres. O a lo mejor que no tengan miedo de quererse enfrentar a un hombre. Pueden ganarle porque justamente no es cuestión de género. Entonces yo creo que deberían de tenerlo muy presente, que lo intenten. Hacen falta muchas niñas en los torneos de ajedrez. Justamente, la verdad, en el año pasado y creo que nunca vi un equipo mixto conformado por 3 niñas y un hombre. Nunca lo vi. Eran 3 niños y una niña, porque justamente hace falta el apoyo. Y yo lo digo incluso desde casa. El que te digan no puedes porque eres niña, pues nada que ver. Al contrario, yo creo que hay referentes muy grandes en el ajedrez que son mujeres. Una de ellas es que, obviamente supongo que la conoce, Judith Polgar. Es una gran maestra de ajedrez y justamente es una mujer. Y le ha ganado incluso el primer lugar Magnus Carlsen. Entonces yo creo que nunca se queden con él, es que eres mujer. Obviamente no, una mujer puede ganar a un hombre sin problemas. Solo es cuestión de lo que te esfuerzas, de lo que implicas, de lo que entrenas, de la disciplina que tienes. Entonces, pues yo digo que lo intenten y nunca se queden con las ganas de probar cosas nuevas. Y ya, para concluir con este episodio, usted ya es todo un referente. En la escuela ya es Dana. Para mí es Dana. Para sus abuelos es Dana. El día de mañana yo sé que usted va a tener un excelente resultado. Van a haber competidoras igual de feroces que usted. Van a haber muchísimas damas en este juego. Y yo sé que usted va a salir por todo. Ya para concluir, ¿cómo se siente antes de una prueba más en este camino por el pase a nivel estatal? Si les soy sincera, yo creo que aunque tenga infinidad de torneos, nunca voy a dejarme de sentir nerviosa. Porque no estoy preparada. O sea, a lo mejor voy a encontrar personas como encontré el año pasado, como lo fue una de mis contrincantes, que incluso le ganó a García. Y
yo sé que son muy buenas y yo sé que hay personas muy buenas, pero yo también sé que soy buena. Entonces espero encontrarme buenas contrincantes, que podemos dar algo muy bueno en la partida y que todas tengamos un resultado. A lo mejor obviamente no hay más de un primer lugar, pero que si no es este año, sea el siguiente o que no lo dejen. Entonces yo la verdad voy muy nerviosa. Sé que justamente lo más probable me encuentre alguien mejor que yo. Siempre lo hay. Pero espero tener un buen resultado. Y estoy nerviosa, pero sé que también soy buena. Entonces también me encuentro segura de mí misma. Y pues entonces espero que mañana tenga un resultado igual de satisfactorio que, que mi invicto de hace 2 torneos. Dana, pues el día de mañana estaremos ahí en Texcoco y sé que le va a ir muy bien. Muchísimas gracias por seguir inspirando, por seguir impulsando y por seguir dejándolo todo en el tablero. Muchas gracias, maestro, y la verdad, pues es una pasión. Cuando haces algo con pasión no te pesa. Entonces, pues sí, la verdad, ojalá que en su momento sea algo, un referente para las niñas, yo creo que sobre todo, que hacen mucha falta en este campo y que pues las motive a seguir. Y pues yo encantada de ser un ejemplo a seguir, vaya. Y pues sí, sé que mañana espero dar un buen resultado. Y pues muchas gracias a usted por haberme invitado. Estoy súper contenta de haber estado también aquí. Ha sido un gusto que nos acompañes nuevamente en esta 4ª temporada. Cada lunes un episodio nuevo.